El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Pues hoy cerramos con el tema siguiente: la negativa a perdonar, sus efectos y consecuencias. Hay veces que uno dice no, porque la molestia es tan grande, ¿no es cierto? Hay veces que uno dice no, porque el dolor todavía es tan intenso. Y cuando la lastimadura está viva, cuando aquella experiencia sigue perturbando, cuando algo todavía dentro nuestro está demasiado sensible, es difícil extender perdón. Y entonces entramos en esa negativa a perdonar, que en algunos casos es una negativa directa. La gente dice no lo voy a hacer, pero en otros casos es una negativa tácita. La persona no es que diga no, pero igual no está perdonando. Vamos a hablar de la negativa a perdonar entonces y cuáles son los efectos y las consecuencias de esto. Tomemos un texto introductorio. Se trata de la carta de Santiago, casi al final del Nuevo Testamento. Es el capítulo 5 de Santiago. La lectura, señores, entre los versos 15 y 16 de la maravillosa palabra de Dios. Dice así, lo leo para ustedes. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y escuchen esto. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tengo destacadas aquí algunas palabras y una frase como para indicarles a ustedes la conexión que hay. Quiero que noten, se habla de enfermedad, se habla de salud, de ser levantado de la enfermedad y se involucra el perdón. Y se insiste que habrá perdón, habrá sanidad, la persona será levantada y aún su pecado, si lo hubiere cometido, le será perdonado. Mi comentario a esta escritura introductoria es el siguiente. Hay una estrecha conexión entre el perdón, la enfermedad y la salud. Hay una estrecha conexión. Dice el texto leído que la oración puede sanar a un enfermo y que si se ora por los enfermos, el Señor, porque eso nadie lo puede hacer, nadie puede hacer una sanidad milagrosa. El Señor lo levantará, pero note la conexión en lo que leímos. Dice que si hubiese el componente pecado que haga que la gente esté en condición de enfermedad, pero si la persona se le administra perdón y la persona recibe perdón, entonces habrá sanidad. Es una estrecha conexión entre el perdón con la enfermedad o con la salud, dependiendo cómo se esté administrando ese perdón. Entonces, dicho de otra manera, lo que el texto nos dice es que el perdón, señores, libera un poder maravilloso que provoca sanidad en nuestros cuerpos. El perdón viene a ser como un botón que activa procesos de sanidad. Es lo que hemos leído en esa carta de Santiago. ¿Cuántas personas he atendido yo enfermas y se ora, se ayuna, se reprende al maligno y la persona no se sana? ¿Por qué algunos no reciben sanidad? Puede que este sea un denominador común de las personas que no se sanan. Todavía hay algo que no está bien en su corazón, todavía no superan ciertas experiencias, no superan
ciertos hechos acontecidos, no superan ciertas relaciones que les causaron dolor y traumatismos de ese tipo, de esa índole, y al no poder superar esas condiciones por medio del perdón, estas personas están haciendo su mal que dure de una manera indefinida. Puede ser que nunca se sanen, puede ser que los entierren de esa condición, porque no han logrado establecer el correcto y saludable vínculo con el perdón. Señores, ¿qué es lo que les estoy diciendo entonces? El perdón no es un tema novelesco, por el amor de Dios. No veamos el perdón como una de esas cosas que llora la heroína porque los malos le hicieron no sé qué y no sé cuánto, y usted va siguiendo la secuencia de la novelita esa. El tema del perdón no es novela, señores. El tema del perdón es una necesidad absoluta de todos los seres humanos. En esto no se trata de quién es santo o quién es pecador. Los humanos necesitamos perdonar. Y perdonamos para que venga un efecto de beneficio para nuestras mentes, para nuestros cuerpos, para nuestro estado mental, emocional, espiritual, psicológico, en todas las direcciones. Es más, yo he encontrado casos y hay base en la Escritura para afirmar que aún hay personas que tendrán una pobreza constante y no lograrán éxito en la vida porque están atadas todavía por este tema del perdón. Así es que el perdón libera un poder maravilloso que provoca sanidad en nuestros cuerpos. Es el botón que puede o interrumpir o activar procesos de sanidad en nuestras vidas. Pero señores, ¿qué pasa cuando nos resistimos a perdonar? ¿Qué pasa cuando por una razón u otra, por una explicación u otra, no estamos dispuestos a activar el perdón en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando nos resistimos a perdonar? Muy bien, la respuesta a ese interrogante es lo que me ocupará el resto de esta conferencia, de este mensaje: la negativa a perdonar, sus efectos y sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando alguien dice no a la necesidad de perdonar? Pues bien, leamos una escritura, es Mateo capítulo 18. El domingo anterior leímos la mitad de la porción y utilizamos la mitad de esta porción para dar nuestras explicaciones acerca de lo que es y qué no es perdonar. Particularmente ahí hablamos de lo que es perdonar bíblicamente hablando. Hoy tomamos la mitad final del relato. Es Mateo 18, versos 28 al 35. Lo leo para ustedes. Dice: al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero atención, pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Recuerdan el domingo anterior? ¿Qué es perdonar? Es una deuda que se ha establecido. Es una deuda impagable por parte del deudor. Y todo lo que ya explicamos, pues este que se negó a perdonar esa deuda que tenía alguien con él, es sido perdonado en la primera parte del relato que les hice. Pero aún a sabiendas de que a él se le había condonado una deuda de miles y miles de monedas de oro, en este caso a él le deben solo unos 100 monedas de plata, pues él se negó y más bien lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor
todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, escuchen bien, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y escuche esta admonición final. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Quiero que noten esa faceta de Dios que muchas veces nosotros resistimos porque acuñamos ideas erróneas de Dios. Nos gusta pensar en un Dios que es como un viejecillo de barba blanca, un viejecillo que ya no se disgusta, que es total paciencia. Nos gusta pensar en un Dios que es un Dios Santa Claus, que solamente trae regalos en las fechas especiales en nuestras vidas. Pero quiero que noten la dimensión del Padre Celestial en esto. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Saben, en el mes de junio, mi serie tiene que ver con definir las ideas que tenemos de Dios, de perfilar correctamente nuestra visión de Dios. Y esta porción final del texto tiene ese reclamo. Tenemos que darnos cuenta de que Dios interviene para tratar con nuestras vidas cuando no honramos su voluntad y su palabra y sus decretos sempiternos para nosotros los humanos. Entonces, ahí está el texto. ¿Qué es lo que nos muestra esa escritura como primer efecto y como primera consecuencia a la negativa a perdonar? Nos dice lo siguiente esa escritura: que resistirse a perdonar exige un precio de aflicción y de tormento en nuestras vidas. Mire lo que es, cómo podemos condensar esto. Usted se niega a perdonar y usted puede dar las razones que quiera. Y usted puede hablar de la injusticia de la otra persona, de la maldad de la otra persona. Usted puede decir todo lo que quiera como forma de justificar su negativa a perdonar. Pero esto es lo que a usted le viene. Cuando usted se resiste a perdonar por la razón que sea, eso le traerá a usted un precio de aflicción y de tormento. Mire lo que leímos en esa escritura. Dice que el Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. La versión Reina y Valera, en su revisión del año 60, dice que lo entregó a los verdugos. La versión que leo dice que eran los carceleros. La Reina Valera dice que eran los verdugos. Y se traduce tanto de una forma como de la otra, carcelero como verdugos. Se traduce así del griego basanistase en su fonética, y allí a un lado como está escrito. Basanistase, literalmente torturador. Se le entregó, esto no es una figura, esto no es un simbolismo, se le entregó literalmente a un agente torturador. Basanistase se traduce entonces como torturador, se traduce como atormentador, se traduce como angustiador. Mire lo que le pasa a la persona que se niega a perdonar. Es un precio que va a pagar de aflicción, de tormento, de dolor. Este griego basanistase proviene de una articulación de verbo, es el verbo pasivo de basanizo.
La conjugación pasiva de ese verbo, basanizo, que se traduce como torturar, se traduce como afligir, se traduce como atormentar, se traduce como azotar y se traduce como fatigar. Entonces, tanto en la traducción directa, carceleros, verdugos, basanistase, como la procedencia del término en ese verbo activado, significa lo mismo por donde quiera que usted lo observe: torturar, afligir, atormentar, azotar. Y me llama la atención y despierta mi curiosidad la última acepción: fatigar. Hay personas en un estado crónico de fatiga. Esas personas dicen: ¿qué es lo que me pasa? Yo me siento enfermo, me siento enferma, voy a los médicos, no me dicen nada, me dicen que solamente se trata de un estrés que se ha agravado en mi persona. Es que no va a haber diagnóstico, porque no hay diagnóstico, porque la causa es espiritual. Yo te voy a decir algo: somos una entidad tridimensional, tripartita. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y tú no puedes establecer una dicotomía entre estas tres dimensiones. Tu mente afecta a tu cuerpo, tu espíritu, tu alma afecta las otras dimensiones, porque eres una sola entidad. Y entonces esas dimensiones tienen la facultad de beneficiarse. Un estado mental correcto es beneficio en términos de salud al cuerpo, pero también trabaja a la inversa. Y entonces aquí encontramos una causa eminentemente espiritual que tiene un efecto eminentemente físico, mental, emocional, psicológico. Va a haber un proceso de fatiga, de aflicción, literalmente de tortura a esta persona. ¿Es que alguien le está haciendo algo a esa persona? Nadie le está haciendo algo. Ella se lo está haciendo a sí misma. Esta persona, cuando se niega a perdonar, cuando dice no estoy dispuesto, es que la lista de lo que me han hecho es muy grave, no voy a perdonar, entonces tú lo que estás haciendo es dictándole sentencia a tu propia condición, a tu cuerpo, a tu mente, a tu estado integral. Todo lo tuyo se va a ver afectado, como estamos viendo. Pregunto yo en esta mañana: ¿sugiere algún tipo de actividad demoníaca, de participación demoníaca como resultado de la negativa a perdonar? Parece que sí. Parece que sí. ¿No dijo el texto que esta persona se va a sentir un poco mal? ¿No dice el texto que esa persona va a tener un problema de un orden más cotidiano? Dice que esa persona va a ser entregada a los torturadores. El basanistase va a caer sobre esa persona, y el proceso de angustia, de tormento, de aflicción, de fatiga en esa persona se va a activar con su negativa a perdonar. ¿Sabe? Yo miré a mi madre literalmente consumirse, porque mi madre tenía falta de perdón para con don Andrés, mi padre, y ella vivió así toda su juventud. Y mi madre, sus enfermedades estaban a la orden del día. Pero pregúnteme por mi madre hoy día. Mi madre tiene hoy un estado de salud mejor. Tiene 90 años, doña Rosa, y tiene una condición de salud superior a cuando ella estaba en sus 30s, que acumuló un gran resentimiento y una tremenda falta de perdón para con don Andrés, mi padre. Él falleció y ella quedó todavía angustiada porque estaba demasiado resentida. Le tomó años tener que aprender a perdonar. Con la ayuda de Dios lo hizo, y ahora doña Rosa, mi madre, tiene un estado de salud extraordinario. Estuve con ella para el Día de la Madre, conversa de lo que sea, una lucidez, una capacidad intelectual extraordinaria. Me sentía yo sumamente honrado teniendo a mi madre conmigo. Me sentía yo sumamente satisfecho, me sentía orgulloso de ella en el buen uso del término.
Pero ese estado de salud ella lo activó en el camino cuando estuvo dispuesta a perdonar. Y no sé si notaron en la lectura, lo entregaron a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Que lo torturaran hasta que pagara. Es el griego apodidomi, que tiene que ver con devolver. Mire qué tortura es esto, hasta que pagara. Tiene que ver con devolver, con hacer pagar, con recompensarle esa actitud, con descargar algo sobre esa persona, con hacerle rendir cuentas. El griego apodidomi, hacerle rendir cuentas. O sea que es un verdadero tormento, señores. ¿Es negocio no perdonar? Claro que no es buen negocio no perdonar. No es inteligente eso. No es aconsejable. Es un autosabotaje no perdonar. Tú tienes que perdonar. Ya deja de hacerle una catedral a lo que pasó. Ya deja de hacerle un gran altar a lo que te hicieron. Perdona. Perdona, porque de lo contrario, entonces ese proceso va a revertirse sobre ti, se va a descargar sobre ti y vas a terminar pagando una penosa factura. Así es que hasta que pagara, y vuelvo sobre esa frase, lo torturaran hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sabe qué significa esa última frase? Significa que su cuenta, que ya había sido condonada, se volvió a activar. La cuenta que a él ya le había sido perdonada se volvió a actualizar. Porque a este tipo ya le habían perdonado a él una deuda. Pero cuando le tocó a él el turno de perdonar a alguien más, no estuvo dispuesto. Entonces le hicieron recarga, recarga de su saldo. Se lo habían condonado, se lo habían perdonado, pero quedó otra vez en deuda. Entonces, ese es el primer efecto, la primera consecuencia sobre la negativa a perdonar. Resistirse a perdonar traerá un precio de aflicción y de tormento enorme. Segundo efecto de la negativa a perdonar: resistirse a perdonar agravia al Espíritu Santo y corrompe nuestra vida interior. Mire lo que estamos diciendo. Es un agravio al Espíritu Santo y corrompe la vida interior de la persona que se resiste a perdonar. O sea que comienza a meterse con Dios. Su pleito entra en esa esfera, agravio a Dios. Y no solo eso, se activa un proceso de corrupción en su mundo espiritual, en su mundo interior, un proceso de desarreglo, un proceso donde su vida interior se va corrompiendo. Acompáñeme a una escritura que tiene que ver con eso. Es la carta a los Efesios, Pablo escribiendo. Efesios capítulo 4, lectura entre los versos 30 y 32. Lo leo para ustedes. Efesios 4, verso 30 al 32. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Observen el texto, véanlo allí frente a sus ojos. Aquí básicamente hay 3 pisos en esta escritura. Lo primero, se habla de un agravio al Espíritu de Dios. Lo segundo, hay un proceso de descomposición interna. La persona amargándose, dejándose llevar cada vez más por la invasión de la ira, el enojo. La persona cae en desgobierno en su conducta y grita, puede calumniar, cae en formas de celo tipias,
Note la malicia. Malicia es sospecha. Cuando tú estás sospechando de las otras personas, caes en ese fenómeno, ese síndrome de las celotipias o celopatías. Es un proceso de descomposición interior. Y el tercer piso en esto es el tema del perdón. Note la interconexión que hay allí. Agraviar al Espíritu de Dios. 2, un proceso de deterioro, de desarreglo espiritual. Comienzas a ser otra persona, comienzas a arruinarte. Antes no estabas amargado, ahora sí. Antes no te enojabas tanto, ahora te enojas por todo. Ahora hasta gritas, le gritas a tus hijos. Hablas mal de la gente y hasta puedes calumniar a alguien diciendo algo que no es verdad. Y caes en forma de malicias que es vinculante con el síndrome de las celotipias. Y todo eso vinculándose con el tema del perdón en la parte final. Eso significa que dependiendo cómo yo responda a esta admonición bíblica, que sea bondadoso, compasivo con otros, que perdone. Entonces eso tiene una incidencia sobre mi relación con el Espíritu Santo, sobre cómo el Espíritu Santo ve mi vida y valora mis actos, y tiene una incidencia sobre mi condición espiritual, mi condición interior. Mi comentario a esta escritura es el siguiente. Debemos notar la proximidad que hay entre el perdón con el agraviar al Espíritu Santo y la descomposición interior, producto de amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y malicia. Notemos cuán cerca están esos aspectos unos de otros. Significa que tienen alguna interacción entre ellos, significa que tienen alguna correlación. No están partidos, no están dispersos, son parte de un todo. Es un solo escenario, es un solo concepto. Agravio al Espíritu Santo, caigo en amargura, en deterioro espiritual. ¿Cómo lo resuelvo? Eso. ¿Cómo evito meterme con Dios, ofender a Dios, agraviar a Dios? ¿Cómo evito un proceso de corrupción espiritual en mi persona? El perdón es el factor determinante. El perdón puede incidir de esa manera, pero la negativa a perdonar entonces va a determinar, va a definir el agravio al Espíritu Santo y el deterioro espiritual. Y vaya frase, dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios. La Reina Valera tradujo: no contristéis. Es el griego lupeo. Se traduce como haber agraviado o haber contristado. Lupeo tiene estas acepciones, se traduce como afectar con tristeza, como causar pena, pero también como ofender y como agraviar, de tal manera pues que ambas traducciones caben bien, partiendo del texto en el griego. Se puede traducir como entristecer al Espíritu Santo, se puede traducir como ofender, agraviar al Espíritu Santo. Está considerado dentro de todas las acepciones del uso del término. Óigame, yo no sé de usted, pero yo no quisiera meterme con Dios. Yo no quisiera armar una bronca con Dios. Yo no sé usted cómo interpreta sus hechos, su historia. Yo procuro decirme la verdad. Y sabe, alguna vez Dios estuvo enojado conmigo. Escúchelo bien. Alguna vez Dios estuvo enojado y sentí la censura superlativa, mayúscula por parte del Espíritu Santo para con mi persona. Y ¿sabe qué? No se lo deseo a nadie. Prefiero batallas contra el maligno. Prefiero batallas espirituales de otra índole. Prefiero lucha intestina con mi persona interior. Prefiero luchas contra las circunstancias de la vida. Pero alterar la paz con Dios,
deformar la relación con Dios, ofender a Dios, agraviar al Espíritu Santo como error humano. No se lo deseo a nadie, porque alguna vez agravié al Espíritu de Dios y sentí el enojo de Dios para conmigo. Así es que es el segundo efecto, consecuencia de la negativa a perdonar. Agravia al Espíritu Santo y corrompe la vida interior de la persona. Tercer efecto, tercera consecuencia de la negativa a perdonar. Resistirse a perdonar, señores, abre puertas al control de Satanás. Mire qué grave es esto. Abre puertas al control de Satanás. Satanás, le entregaste la llave de tu vida y él va a abrir la puerta con esa llave y va a entrar y a salir tantas veces como él quiera. Abre puertas al control de Satanás. Aquí quiero leer una escritura. Es la segunda carta a los Corintios, versículos 10 y 11, donde San Pablo nos advierte acerca de este peligro. Dice esa escritura, dijimos segunda a los Corintios. Para los que están allí, es que oigo las páginas sonar, entonces me agrada que suenen las páginas, ¿verdad? Para que lo busquemos en nuestra propia Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Dice así en la lectura: a quien ustedes perdonen, mira, el tema es perdonar. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono, dice Pablo. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Que uno puede perdonar también por el bienestar de otras personas. Mire qué lindo. Pues sigue diciendo, para que Satanás, el para qué es importante, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. De nuevo, noten el texto, la conexión entre el perdón y el que Satanás tenga o no entrada. Lo repito, la conexión que hay entre el perdón y el que Satanás gane oportunidad para introducirse en nuestras vidas, en nuestros asuntos. El perdón o le cierra la puerta a Satanás si es que hemos perdonado, y ante la negativa al perdón se le abrió la puerta a Satanás de par en par, y él va a activar en todas las áreas de nuestras vidas. Se va a meter en nuestra vida familiar, va a afectar nuestra paz, nuestra tranquilidad, va a hacerle un agujero a nuestra bolsa y van a pasar muchas cosas que tienen que ver con actividad del maligno. Está diciendo entonces, a manera de comentario sobre esta escritura, está diciendo entonces que la negativa o que cada negativa a perdonar es una oportunidad que se le concede a Satanás para que controle nuestras vidas. Le estoy diciendo un sí a Satanás cuando me niego a perdonar. Y eso puede ser la peor actitud, la peor decisión que uno puede tomar. Y mire lo que San Pablo dijo, que lo hacemos porque no debemos ignorar las artimañas de Satanás. Qué interesante. Quisiera revisar, dice, porque no ignoramos, dice, sus artimañas, o no debemos ignorar sus artimañas. Se traduce, ahí está, en el texto, en la parte final, gracias. Tengo una asistencia bárbara yo esta mañana, gracias. Dice, pues no ignoramos sus artimañas. Así terminó el texto, así cerró el texto. O sea que ignoro sus artimañas y me niego a perdonar, pero si no ignoro sus artimañas, corro a perdonar, porque yo sé que entonces le doy la chance a él. Pues bien, eso que se traduce de esta manera, sus artimañas, en la versión que yo utilizo, la Reina Valera tradujo sus maquinaciones. Es interesante este término de los frailes Reina y Valera, sus maquinaciones. Mi Biblia tradujo sus artimañas. En inglés es devices,
que literalmente son maquinarias. Es el griego noeima, que se traduce como artefactos, se traduce así como devices, maquinaciones o maquinarias, se traduce como propósitos, se traduce como artimañas, como astucias. Es interesante, nosotros no debemos ignorar nada de esto. Le voy a decir algo, Satanás no tiene poder, Satanás lo que tiene es sagacidad. Satanás es un mentiroso, él no tiene poder, poder tiene Dios. Pero Satanás lo que utiliza es una inteligencia mayor que la nuestra, una sagacidad que a nosotros nos falta. Entonces él usa toda esa astucia para que trabajen contra nuestra. Son sus maquinaciones, como tradujo la Biblia Reina Valera, son sus artimañas, son sus maquinarias o sus maquinaciones. Y yo les pregunto, ¿alguno de nosotros querrá las maquinarias de Satanás en sus vidas operando? No vale la pena, no tiene sentido. Dejar que él introduzca toda su artillería, toda su maquinaria, todos sus artefactos para hacer daño a nuestras vidas. No creo que ninguno de nosotros quiera los artefactos de Satanás, las maquinarias del maligno operando en nuestros asuntos. Y como no queremos nada de eso, entonces hay que perdonar. Así de simple. Por eso les decía el domingo anterior, perdonar no es regalarle algo al que nos ha hecho mal, perdonar es regalarnos todo al que perdona. El regalo no es al que es perdonado, el gran regalo es al que perdona. Y parte de su regalo es que le metió la puerta con llave para que Satanás no logre entrar. Cuarta consecuencia y efecto de la negativa a perdonar, con lo que vamos cerrando, resistirse a perdonar. También trae esta consecuencia, bloquea nuestra relación con Dios. No importa cuánto ores, no importa cuán sinceramente lo hagas, se bloquea tu relación con Dios ante la negativa a perdonar. Y aquí quiero citar para ustedes las palabras de Jesucristo. Es una porción tomada de la oración modelo, el Padre Nuestro. Dice en Mateo capítulo 6, versos 14 y versos 15 lo siguiente. Escuche bien esto, son palabras de Jesucristo. Es como termina el Padre Nuestro. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. O sea que tú puedes, mira qué interesante, tú puedes atar a Dios. Tú puedes atar a Dios. Vas a maniatar a Dios. Él te puede perdonar, sí te puede perdonar. Él te quiere perdonar, sí te quiere perdonar, pero dice que no lo va a hacer. Mira esa palabra, tampoco dice, les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Cuándo? Tampoco, si nosotros no perdonamos las ofensas a nuestros deudores. Bloquea la relación con Dios. Entonces, son 4 grandes efectos, 4 grandes consecuencias a la negativa de perdonar. Te vas a perjudicar de muchas maneras. Cuando te resistes a perdonar, eso exigirá de ti un precio altísimo en aflicción y en tormento. El basanistase, el verdugo, vendrá sobre ti. No es que seas mala gente, no es que seas buena gente, es que no quisiste perdonar. Hay una sola razón para la llegada del basanistase, del verdugo. La negativa a perdonar fue la única razón. Segunda consecuencia de negarse a perdonar, se agravia al Espíritu Santo, se activa un proceso de desarreglo interior, de descomposición, de corrupción espiritual.
Tercera consecuencia, la negativa a perdonar abre puertas al control de Satanás. Ya lo anterior de por sí es gravísimo. Grave es un proceso de angustia activado, de tormento. Grave es lo segundo que mencionamos. Grave es ofender al Espíritu de Dios y activar deterioro espiritual. Y por si eso fuese poco, ahora abre las puertas a Satanás, a la actividad del maligno en nuestras vidas. Esa es la tercera consecuencia, el tercer efecto a la negativa a perdonar. Y la cuarta consecuencia de esta negativa a perdonar es que bloqueamos nuestra relación con Dios. Hay personas que dicen: yo no sé qué pasa, pero yo oro y yo no siento nada. Comienzo a orar y siento que Dios está distante. Siento que mis oraciones no pasan del techo. Siento que Dios no me habla, Dios no me contesta. En 5 minutos ya no hay o qué decir. ¿Será que hay algún link, algún vínculo con que no hayas adoptado el perdón como un estilo de vida? Porque el perdón, señores, ni siquiera es un acto en un momento crisis de nuestra vida. El perdón debe ser una manera de vivir. Debe ser una manera de vivir, porque todos ofendemos todo el tiempo. Tú sales de aquí y un hermano que quiso salir antes que tú del estacionamiento se te pasó por enfrente y tú te molestaste con esa persona. Tan simple el ejemplo y tan cotidiano y tan real. Necesitamos perdonar todos los días, desde el perdón al desconocido que se nos metió con su automóvil de manera irrespetuosa, generando riesgo para nosotros, hasta actos de perdón que tengan una mayor significancia y magnitud. Tú debes de adoptar el perdón como una manera de vivir, como un estilo de vida. Hemos repasado a lo largo de estas semanas el perdón y hemos tenido experiencias de oración, de perdón, de recibir perdón, de extender perdón. Hoy, de manera especial, en el momento de la oración, yo quiero que eso cale hondo como manera de vivir. Que perdones literalmente a todo el que te ofenda. Que sea tu actitud de vida. Que sea la manera de resolver. Miren, yo ayer el viernes llegué de viaje. Vine de conferencias en el Ecuador. Y yo no sé por qué razón, será que es bronca con los hondureños o a saber, no sé. El caso es que cuando estoy ya ingresando al avión, entre donde uno entrega o muestra el boleto, el pase de a bordo, mejor dicho, la manga que le llamamos para introducirme al avión, se me para una funcionaria y le dice a otro funcionario, él, le dice. Yo digo, ¿él qué? Me dice, le tenemos que hacer una inspección por drogas, me dice. My goodness. Mire, yo realmente con poco tengo. Sí, no, yo con poco tengo. Entonces sentí que los colores se me vinieron a la cara y la sangre se me subió. Y bueno, yo espero, como no sé, en cualquier país, alguna oficina con algún funcionario ahí cerca. Me sacaron de las instalaciones y me llevaron a un hangar. Y un montón de, no policías, soldados, un montón de soldados armados a más no poder, donde están las bandas de los equipajes de las distintas líneas aéreas en la parte de bodega, un hangar. Y comienzo literalmente a ser muy maltratado por los soldados. Subí, ya pueden ustedes imaginarlo, ya cuando subí al avión casi de último. Y me acordé lo que tengo que predicar. Entonces, ni modo, Señor, bendice a esos soldados. Bendice al Ecuador, Señor.
el perdón como un estilo de vida, como una manera de vivir. Señores, por 3 semanas consecutivas en CCI se ha hablado sobre lo que usted debe saber sobre el perdón. ¿Cuántos han aprendido algo? Muy bien. Los invito a ponerse en pie. Vamos a hacer algo de oración. Este domingo, la primera oportunidad de bendición la doy a los que necesitan entregar su vida a Cristo. Pueden pasar aquí adelante los que necesitan hacerlo. Personas que vinieron por primera vez, tal vez invitadas por alguien, o de pronto personas que ya días van a iglesia, pero todavía no han hecho la decisión por Cristo. Si ese es tu caso, ven, pasa aquí adelante, con los pastores queremos orar por ti. Les ruego a los pastores que por favor pasen aquí para que nos asistan. ¿Dónde están esas personas que este domingo entregan su vida al Señor Jesucristo? Yo siempre les repito, en el año 72 le entregué mi vida a Cristo. Gracias a Dios me agarró temprano todavía. Y aunque desperdicié algunos añitos de mi adolescencia, todavía me agarró a tiempo. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú sabes que debes pasar, mira, salte al pasillo y vente, así de fácil, así de simple. Sal de tu lugar, ven aquí adelante, queremos orar por ti. Pero Pastor René, es que yo creo en Dios. Te felicito, pero no te ajusta, no te basta. Dice San Pablo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, aquí viene un par de señoritas. 3 de ellas van a entregar su vida al Señor. Que yo siempre le agradezco a Fuad Handal, a su esposa, cómo traen estas niñas ustedes los domingos. Sigan sirviendo al Señor, sigan viviendo para el Señor. Así debe ser. Más vinieron, muy bien, linda cosecha. También una dama aquí también, los felicitamos a ellas que han pasado. Pero óiganme, ¿y los hombres dónde están? ¿Viene alguien más? Sí, muy bien, felicitamos también. Hombres, ¿dónde están los hombres? ¿Algún varón que necesite entregar su vida a Cristo? Si Cristo es para los hombres, ¿saben? Sí, claro que sí. ¿Dónde está algún hombre o de pronto alguna pareja de novios, de casados? Yo siempre a los novios y a los casados les digo lo mismo. Reciben a Cristo, se van a ahorrar 20,000 problemas. Claro que sí. Ahí me están viendo una pareja a lo mejor. A lo mejor pasan y entregan su vida a Cristo esta mañana. ¿Habrá alguien más? Mire, viene otras jovencitas aquí. Muy bien, las felicitamos. Las felicitamos a ellas también. ¿Habrá alguien más que entrega su vida a Cristo esta mañana? ¿Alguien más? Yo sé que hay un varón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le tiemblan las piernas, a lo mejor tiene las manos sudorosas, se quiere esconder en medio de la multitud. Yo sé que hay un hombre que va a recibir a Cristo esta mañana. ¿Dónde estás? Te aguardo unos minutos. ¿Dónde está? Un varón. ¿Dónde estás? Yo te aguardo. ¿Dónde estás? Un varón que hoy entrega su vida a Cristo. ¿Dónde está? Crees en Dios, pero no es suficiente. Necesitas confesarlo con tu boca. Eso es para salvación. Mire qué gran hombre el que viene aquí. No, pero tiene que haber uno más grande que ese. Tiene que haber uno más grande que ese. Bendito sea Dios. ¿Alguien más? Alguien que me asiste, este señor, por favor, que me lo... Pero ¿hay alguien más que necesita?
¿Habrá alguien más? Muy bien, queda abierta la oportunidad para alguien más. Yo sé que por ahí anda. Alzamos nuestras manos y decimos: ¿quién soy yo que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia, tu misericordia es mejor que la vida. Oh, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Sí, Señor. Oh, métete bajo el manto de este canto y dile: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo para que me visite y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Oh, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia, Señor, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó.
Alzamos nuestras manos delante de Él. Hubo alguien que fue coronado con espinas para que nuestra vida fuese coronada con perdón. Padre, es totalmente injusto para con el cielo que, habiendo alguien sido coronado de espinas, nuestra negativa al perdón nos corone de aflicción. Señor, hoy, en una revisión general de vida, Señor, optamos por la mejor ruta, el perdón. Señor, y hoy por fe decidimos que no habrá ofensa que sea tan grande. No habrá persona que sea tan mala. No habrá episodio que haya sido tan vergonzoso o aflictivo que en nombre de eso sea quitado de la lista del perdón. Al contrario, Señor, entre más grave la ofensa, entre más dolorosa la experiencia, más se requiere la medicina del perdón. Pero queremos, Señor, aprender a perdonar no solo en momentos crisis. Señor, queremos adoptar el perdón como un estilo de vida, como una manera de vivir, como una actitud de vida. Y Padre, hoy recibimos los beneficios del que está dispuesto a perdonar. Congregación, alcen sus manos. Yo hablo salud para sus cuerpos. Yo hablo un estado mental para ustedes, donde no hay la agonía de la preocupación constante, de los miedos a lo incierto o los miedos al futuro. O en el nombre de Jesús, declaro, Señor, un manto de los beneficios de la sanidad, del bienestar, la estabilidad que viene producto del perdón. Perdonar descarga el alma, perdonar incide en la salud de los cuerpos, perdonar nos saca de una conducta disfuncional. Padre, algunos de nosotros por efecto de experiencias del pasado tenemos relaciones disfuncionales en la actualidad. Pero Señor, hoy entramos en una temporada de milagros, y el Dios que sana el cáncer y que sana el SIDA, sane el mal recuerdo y corrija la predisposición a no perdonar, predisposición que se activó cuando alguien te defraudó, cuando alguien te traicionó, cuando alguien te mintió, cuando alguien te hizo daño. Yo rompo ese poder que te predispone al resentimiento, que te predispone al choque frontal, que te predispone al juicio severo e implacable, y declaro sobre ti una nueva disposición en Dios, la disposición a perdonar, la disposición a hacerle bien al que te hace mal, la disposición a sembrar misericordia. O en el nombre de Jesús, bendigo tu casa y tu familia, tus hijos si los tienes. Bendigo tu casa con los beneficios del perdón. Sean quitadas cargas de opresión. Sea echado fuera un espíritu de enfermedad que se introduce con el basanistase que viene a afligir como un verdugo. Reprendo un espíritu de enfermedad que se activó con la falta de perdón en el nombre de Jesús. Bendigo tus emprendimientos de vida. No habrá nada allí atrofiado por la falta de perdón, bloqueado por la falta del perdón. Bendigo tu relación con Dios. Dios te hablará. Él quitará todos los obstáculos cuando tú adoptas el perdón como una manera de vivir. Que se quiten todos los obstáculos
proféticamente implanto esta palabra en tu espíritu. Todos los obstáculos en tu relación con Dios sean quitados al activarse tu obediencia a la palabra de Dios. Prosperarás por causa de perdonar. Escúchalo bien, prosperarás. Habrá una conexión directa entre tu perdón y tu progreso de vida. Habrá una conexión directa entre tu perdón y tu prosperidad de vida. Porque habrá salud espiritual. Habrá salud interior y entonces lo que toques será multiplicado. Entonces lo que administres será multiplicado. Entonces lo que emprendas será fructificado en esa relación directa con el perdonar, porque habrá salud corriendo a raudales en tu persona interior. Alza tus manos, que se acaben los efectos de toda mala experiencia del pasado. Y que sea extraído de tus recuerdos en lo espiritual, que sea extraído el veneno, el contaminante en ese mal recuerdo de la persona que te robó años de dicha, o la persona que se puso en tu camino para robar lo que literalmente era para ti. La persona que se interpuso entre tú y tu dicha, entre tú y tu paz. Recibe suficiente paz y, óyelo bien, un poder solucionista, para que en lugar de complicar la situación más, tú podrás resolver. Será una unción solucionista sobre ti, una capacidad no antes vista para solucionar, para resolver, para reconstituir, para restablecer, para transformar, para restaurar. Recíbelo de Dios ahora mismo. Recíbelo de Dios. Y con eso vengan todos los beneficios, todas las bendiciones. Ya que están en esa actitud, ahora reciban mi bendición pastoral. Hasta el próximo domingo, si Dios nos da vida. El Señor está a tu lado. Él te sostiene. Él es tu sombra a tu mano derecha. Él camina a tu lado. No estás solo, no estás sola. Él va contigo. Él abrirá caminos en el desierto. Cavará fuentes en medio del yermo y del terreno infecundo. Él que multiplicó panes y peces, multiplicará tu esfuerzo de vida. Él te protegerá de tus enemigos. Si alguien no te quiere bien, yo apelo a la voz del profeta Isaías, que dijo: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Ninguna intriga será suficientemente poderosa. Ninguna astucia, ninguna artimaña, porque en el nombre de Jesús las maquinaciones, las maquinarias y artimañas de Satanás quedan extirpadas y ordenamos sean secadas en tu vida, porque para eso tenemos la autoridad de la palabra de Dios, para decir y que las cosas se hagan. El Señor te bendiga, sea tu sustento, te guarde todos los días, en tu salida, en tu retorno, en tu sentarte y en tu levantarte. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos: amén. Que así sea. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.